Buenos amigos, bien amigos de Facebook y los amigos de Periscope empezaron a unirse. Phantom, buena Phantom. Hoy tenemos al comisario Johan Peña, que nos va a acompañar durante este Periscope. Yo titulaba esta mañana que hablaríamos sobre todo de Colombia. Eso no indica que no podamos hablar de otros temas sobre Venezuela y la situación coyuntural, que es bastante interesante en lo que hace a la discusión de la clase política. Y aquí está el gran Johan Peña, que que ya usted lo conoce, estuvo conmigo en una oportunidad. Bueno, a él lo conoce, que a lo mejor más que a mí, pero en todo caso volvemos a estar juntos en el programa y vamos entonces eventualmente a responder preguntas también. El modelo del programa hoy es entonces un poco distinto. Al estar los dos juntos podíamos interactuar un poco más que mis largos monólogos, que a algunos les gusta y a otros casi que les irrita, porque no doy oportunidad de hablar mucho a la gente. Pero están allí los amigos, como siempre, de Cotter Bay, de Torino. ¡Hey, Enzo! No sabía que estaba aquí, perro. Ciao Dottore desde Coral Gable. Esta es italiana. No, es italiano, Paolo Posenti. Bien, entonces, mis amigos, henos aquí. El comisario Johan Peña y a mí. Aquí en la cámara se ve como un poco grande la cara, ¿no? Sí, aquí está Lauce Colón, ese es puertorriqueño, Lauce. Siempre me hace una pregunta complicada. Ayer me preguntó, no se lo puedo responder, ¿cómo vamos a hacer para garantizar la seguridad en la importación de capitales? ¿Cómo va a moverse? Y me provoca responderte de ahorita, Lauce, que eso es un tema muy especializado, pero que tiene que ver con un cuerpo de leyes bastante compleja, pero que tienen que estar entrelazadas, que corresponden a amplias libertades económicas, amplias seguridades jurídicas y a un Estado que tenga, por supuesto, otra diplomacia, distinta a esta diplomacia de piratas y de locos a la que nos han acostumbrado los chavistas en estos años. Una seguridad para inversiones, una seguridad para movimiento de capitales extranjeros va a ser la base de nuestra rápida recuperación económica, que aspiramos esté signada por una amplia apertura de mercado, una gran imposibilidad de importar lo que se quiera, solo que con los dólares de cada quien, porque el Estado lo van a dejar totalmente arruinado. Y las pocas divisas que entran en un mercado petrolero deprimido en materia de precios, iremos compensándolo con los años en una oferta petrolera venezolana de conquista de nuevos clientes, que no tanto por los precios nos permita elevar el ingreso nacional, pero con una capacidad de duplicar, triplicar la producción en 4 o 5 años. Y eso implica una gran importación de capitales, porque es una industria que siempre tendrá una capacidad de recepción de capitales importante, no solo la extracción de petróleo, sino la refinación y aguas abajo muchas industrias conexas con la industria petrolera. Eso en el solo rubro, que al hacerlo privado en gran escala podemos contar quizás con una importantísima inversión de capitales extranjeros. Pero además habrá, por supuesto, toda clase de reglas de transparencia en el movimiento de capitales para permitir, por ejemplo, que los venezolanos puedan tener acceso a cuentas en dólares o en pesos colombianos o en euros, digamos, en cuentas en los propios bancos venezolanos, de manera que hay una libre circulación de divisas. Hay que hacer modificaciones sustanciales, cuidados y a nivel incluso constitucional, porque en lo que respecta a la unidad del tesoro, a que todo tiene que ser expresado en bolívares, comprado y vendido en bolívares, bueno, eso hay que superarlo. Hay que superarlo como muchos otros conceptos, digamos, bastante, ¿cómo se llama? Superados por la historia, obsoletos, pues. Imagínense ustedes si Estados Unidos tuviera lo de la unidad del tesoro. Bien, la tiene de hecho y su moneda es el dólar, pero el dólar es la moneda de medio mundo. ¿Y por qué razones Estados Unidos, teniendo una deuda gigantesca de 20 trillones de dólares, sigue sin embargo su signo monetario siendo de una enorme confianza? Bueno, porque hay definitivamente la confianza la que permite
el potencial industrial y la competitividad de la industria americana, además del gran fenómeno de ser una potencia tecnológica, etcétera, le permite tener un respaldo enorme, amén del poderío militar de Estados Unidos, que es el que pone el concepto fundamental de la seguridad de una moneda, la solidez de ese Estado. Pues bien, nosotros, por supuesto, que no podemos aspirar a ser ninguna gran potencia, ni siquiera una mediana potencia, porque para eso se hubiera requerido por lo menos 2 o 3 veces la población que tenemos y por lo menos 30, 40 años de prosperidad ininterrumpida, lo que nos hubiera dado un peso específico superior incluso a México y Argentina y a Brasil, que son los países de poblaciones más bien de medianas a grandes y de una capacidad en Argentina como potencia granelera agrícola, México como potencia asociada ya ahora al mercado norteamericano, es una mediana potencia industrial, y Brasil a derecho propio una potencia agrícola, pecuaria e industrial, producto de su población mediana, que ya debe estar en los 160, 170 millones, si no más, y el hecho pues de tener un territorio de no sé, 10 millones de kilómetros cuadrados, qué sé yo. Bien, amigos, pero esos no son los temas que vamos a tocar hoy. Era para no decirle al amigo Lauce que no tomamos en cuenta pues su pregunta tan interesante sobre el movimiento de capitales, etcétera, que sin embargo requeriría de un detenimiento sobre todas las medidas económicas que tendría que hacer un gobierno nuevo en Venezuela para reconstruir la economía. Hay que realmente pensar que la reconstrucción de la economía se hará desde cero, prácticamente desde cero. Es que mucha de la respuesta también a esa pregunta tan difícil en el enfoque es que cuando se integre lo que es país y Estado, que es lo que sucede hoy día, el divorcio del pueblo, pues de los habitantes del país con la política del gobierno, cuando eso se integre de nuevo, ya será mucho más fácil, ¿verdad?, arreglar los asuntos económicos. Porque mientras el gobierno vaya por un lado y las necesidades de un pueblo vaya por otro, estamos con el desorden que se vive en Venezuela. Yeah. Habrá más control y habrá más participación de la gente por querer recuperar el país. En eso basa también la respuesta. Esa es parte, sí, del ¿cómo se llama?, del ethos del problema, la cultura del problema. Pero sí, efectivamente, un país con libertades económicas, con plenas libertades económicas y libertad de comercio, la integración, por ejemplo, con Colombia, y con eso ya estaríamos entrando en el tema que quisiéramos fuera el centro de nuestra conversación de hoy. Una integración con Colombia permitiría establecer en un mercado de más o menos 80 millones de habitantes, 40 y pico de Colombia y 30 y pico nuestro, sería un mercado que complementa, pues, como empezaba a ser bajo el Pacto Andino, donde, bueno, yo vi cantidad de gandolas venezolanas que salían de Guayana para la industria metalmecánica de allá de Medellín y de Cali, ¿no? Sí, más lejos. Y más lejos, ¿no? Y también, pues, lo del mercado agrícola común. Hay grandes extensiones de tierra y abundancia de agua, tanto en Colombia como en Venezuela, que podían permitirse empresas conjuntas de gran explotación agrícola y ganadera, dígame, los llanos comunes que tenemos, sí, por Apure y Casanare, todo eso junto, sería la potencialidad enorme de colocarnos en los mercados, digamos, de productos cárnicos del mundo, o la propia diversidad climática que tiene, ¿cómo se llama?, valles altos colombianos y nuestros escasos valles altos de media Táchira, Mérida y Trujillo podían al mismo tiempo ser complementarios en muchos otros productos y productos de zonas muy calientes como el sur del lago o Urabá en la explotación de las grandes plataneras. Pero eso son cosas, digamos, que al azar puedo ir diciendo como parte de una visión de país que en conjunto con el Estado colombiano pudiéramos tener enormes facilidades si integramos no solo las dos economías, sino las redes de comunicación y sobre todo una economía de exportación venezolana de materias primas, de petróleos, de productos refinados, de muchos productos hacia el Pacífico, pasando por Colombia.
integrándonos al Pacífico colombiano y de hecho pues a los grandes mercados asiáticos, que también puede hacerse por el canal de Panamá, pero qué extraordinario fuera, por ejemplo, una red de oleoductos, un poliducto que sacara gas licuado y, ¿cómo se llama?, y productos petroleros y refinados a los puertos del Pacífico colombiano para los grandes mercados asiáticos, sin que sea por los tanqueros que deben atravesar el canal de Panamá. Porque hablar de supertanqueros en el futuro, son tanqueros que no pueden pasar por ese canal, y la industria la industria naval de nuevo tipo para el siglo XXI, para la segunda mitad del siglo XXI, son supertanqueros que pueden ser 8 o 10 veces el tamaño de los actuales y con capacidad para 1 o 2 millones de barriles en un solo tanquero, y eso sería, digamos, ¿cómo se llama?, parte de los desafíos portuarios y de conductos como los poliductos ¿cómo se llama?, de fluidos de hidrocarburos, que pudiéramos efectivamente implementarlo con puertos colombianos, que deberían ser también nuestros puertos en una economía común. Igualmente Colombia, para salir muy fácil de productos del llano, por ejemplo, colombianos, salir por Puerto Cabello o por el propio lago Maracaibo, que salir por la vía del Magdalena y tener que irse por la Guajira, por el norte de la Guajira. O sea, hay caminos venezolanos mucho más cercanos para Colombia si se va para el Caribe, y hay muchos caminos nuestros hacia toda la economía del Pacífico que es mucho más fácil para nosotros. Como ve, amigo Lause, hay demasiadas cosas combinadas en esta preguntita suya de la libertad y de la seguridad de inversiones extranjeras. Pero bien, el tema hoy, mis amigos, es que Colombia mañana estará en un plebiscito votando por lo que el chantajista presidente colombiano, el señor Santos, le ha preguntado como chantaje a los colombianos: ¿está usted por la paz o por la guerra? Porque esa es la pregunta. Dios mío, ¿y quién no va a querer estar por la paz? Ajá, pero cuando se desmonta que detrás de la propaganda, porque la formulación de la pregunta no es así, pero el contenido, la forma es la preguntita casi inocente. ¿Suscribe usted los acuerdos de paz del Estado colombiano con la Fuerza Armada? Ok. Pero el contenido de eso es: ¿suscribe usted ese tipo de acuerdos que ha firmado el gobierno de Santos con la FARC colombiana, que es un acuerdo entreguista al narcotráfico y a la guerrilla, que es un acuerdo que desmantela prácticamente todo lo que es el tinglado jurídico de la legalidad del Estado colombiano para generar un estado de excepción a favor de la legalización de estas bandas criminales de la FARC, que ahora obtienen la impunidad absoluta en Colombia para reintegrarse con unos privilegios enormes que sin haberlos electos se les da entonces una cuota importante en el Senado, en el Congreso de Colombia, se les concede una amnistía prácticamente ilimitada para todos los delitos que tienen que ver con asesinatos, secuestros, etcétera. La audacia de Santos al plantear estas cosas llegó a verse en dificultades hace unos 15, 20 días, cuando el gobierno arrancó con una campaña aún más infame, que es las propias declaraciones del presidente Santos diciendo: tenemos noticias de un vasto plan de reactivación de la guerra, pero esta vez sería urbana, si no aceptamos el plan de paz. Bueno, ¿cómo es eso? Un presidente que tiene vasta y detallada información, como dijo él, sobre los planes de la guerrilla para desatar una oleada guerrerista terrorista. Bueno, ¿y qué hace usted, presidente? Que no los agarre y los pone presos y desarticule esos planes de guerra, en lugar de chantajear con ellos a que tienen que votarle su inmundo plan de paz que salvaguarda los intereses de esa narcoguerrilla. Ahora, esto tiene una cantidad de cuestiones colaterales. ¿Qué hacen los Estados Unidos asomados allí y qué hace la ONU metida allí correspondiendo? Ese es el plan apadrinado por Castro y por Maduro. ¿Qué hace Maduro allí, que era corresponsable con el gobierno Castro de que eso se firme? Ay, mis amigos, pobre Colombia. Colombia está dando un cauce expedito, una autopista, pero de 50 vías, hacia la legalidad del narcoestado colombiano.
y el narcoestado en Colombia, con la gravedad que eso implica para Venezuela. Amigos, por si no lo sabían, mañana se vota que Maduro puede seguir en el poder en Venezuela porque es aliado de Santos en el plan de rehabilitar la FARC y de ponerla como cogobierno del Estado colombiano. Y como bien ustedes saben, la FARC ha sido protegida por Chávez y protegida, ayudada, financiada, y ayudada por Maduro, porque la FARC desde los tiempos de Chávez cambió la benignidad, lo benigno de la aplicación de la ley venezolana para las bandas de la FARC que operaban secuestrando y matando gente de venezolanos, y el alcahuete, el pagador de secuestros de la FARC, el cobrador de los secuestros de la FARC es el señor capitán Rodríguez Chacín, gobernador de Guárico. Todo eso se fue cambiando progresivamente al montaje de una vasta red del narco lavado y del narcotráfico hacia Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente, auspiciado por la cúpula militar de Chávez. Y de ahí viene toda esta peste que ha significado la complicidad abierta del Estado venezolano con la FARC, y no pocas de las prosperidades monetarias en millones y millones de dólares para las familias del poder chavista, para los Diosdados, para cada uno, para no andar haciendo esa lista tan larga que es efectivamente larga, y que bueno, auxiliada por un aparato diplomático de la diplomacia chavista, es de vergonzosa presencia de toda clase de parásitos que agencian los intereses de ese narcoestado venezolano, de los chavistas y sus aliados en las Fuerzas Armadas, en la cúpula podrida, afiliada, detentora de enormes fortunas, no solo el narcotráfico, sino de todos los otros delitos de contrabando, de explotación ilegal de la minería, etcétera, y de mafias que controlan todas las grandes dependencias gubernamentales, que es lo que explica la docilidad de las Fuerzas Armadas, su cabronería incluso. Hablo siempre de la cúpula, no de la institución de las Fuerzas Armadas, que está siendo violentada, violada, gangrenada por esta cúpula de narcotraficantes. Y ahora entonces, oh sorpresa, bueno, ni tan sorpresa, pagando los favores de la FARC, el gobierno venezolano es ahí como corresponsable, cofirmante, garante de los acuerdos de paz del señor Santos. Pero hoy mañana le piden al pueblo colombiano que firme el cheque en blanco de todo lo que está haciendo el disparatero Santos para garantizar la legalidad de ese proceso de entreguismo a la FARC. Cuestión adicional solamente, que hay que retener: ¿qué hace Estados Unidos, Dios mío, con esa política? Me imagino que es la misma que ha empleado hacia el Medio Oriente, una política absolutamente gallina, creyendo que Estados Unidos salvaguardará mejor sus intereses, cuidados por la FARC y por Santos, y cuidados por Maduro, a quien le manda por cuarta o quinta vez a su emisario Shannon, para ver si convencen a Maduro, que es bueno, pues que acepte que no se nos violen sistemáticamente todos los derechos humanos y por supuesto los constitucionales. La firma del tratado para garantizar la existencia de un narcoestado colombiano es una pésima noticia. Por eso decía hoy en la presentación por Twitter del programa de esta tarde: amigos de las Fuerzas Armadas, apúrense a sacar a este vagabundo Maduro del poder por el desconocimiento a su autoridad de ilegítimo y de malandro, de ampón, porque puede convertirse, ¿no?, la cuestión colombiana en una pesadilla de política interna en Venezuela, incluyendo a las Fuerzas Armadas colombianas y venezolanas, enfrentando simultáneamente la gangrena, si es que aún puede haber mayor gangrena, pero la habrá, de ambos estados coaligados con este plan siniestro del señor Santos, que hoy legaliza el narcoestado colombiano. ¿Qué opinas tú de esto? Fíjate que en la consulta del día de mañana en Colombia deberían incluir a muchos venezolanos que han sido víctimas por tantos años, estos largos años de la lucha en Colombia, a lo largo de toda la frontera. ¿Cuántas fincas tuvieron que ser abandonadas por sus propietarios bajo la amenaza tanto del ELN como la FARC? En esa entrega que hace el gobierno, el régimen de Hugo Chávez,
cuando se inicia antes, mucho antes de que llegara Chávez al poder, una vez que fueron derrotados en los dos golpes de Estado, ya existían muchos de estos revolucionarios izquierdosos que hoy día ocupan cargos en el PSUV, en visitas a la FARC. Recuerdo que fueron detenidos varios de ellos en una oportunidad. A la cabeza de eso estaba Rafael Uzcategui, que es uno de los promotores pues, de este acercamiento de Venezuela del régimen de Venezuela con los dirigentes pues, de las guerrillas colombianas. Entonces se le entrega prácticamente la administración de la frontera a estos grupos subversivos colombianos, que son los que ordenaban más que los mismos las alcaldías y los gobernadores de los estados fronterizos, por lo menos la cuestión de la dirección de las haciendas. Ellos son los que ponían los empleados. Si faltaba un empleado, ellos lo sustituían. Claro, el cobro de vacunas era algo escandaloso. La amenaza pues de que no venden la finca van a ser secuestrados, y los que fueron secuestrados, familias que fueron perjudicadas. Entonces yo sí creo que Venezuela debería ser también incluida en esa consulta de mañana, si usted está dispuesto pues a aceptar que la guerrilla de la FARC sea legalizada. Entonces uno ve el desatino de Santos en esto, o la certeza de lo que está haciendo, porque ha sido cómplice de esto, y hemos visto también las fotos históricas donde él se reúne con Fidel Castro de hace muchos años, cuando en el foro de Sao Paulo y todas esas cuestiones existía pues la intención ya clara de que se iban a apoderar de todo lo que era América Latina. Ahora vemos esta gente legalizada en Colombia, que no van no faltan pues a que sean mañana candidatos presidenciales. Ahí está la activación de la senadora colombiana. Ay, Timochenko ya va a estar. A Timochenko le dije que hace una entrevista hace tiempo un periodista y le pregunta pues acerca de la situación de la FARC. ¿La FARC tiene dinero? No, nosotros no tenemos ningún dinero. ¿La FARC se abastece de la droga? No, nosotros no, de ninguna forma no. Pero siempre tardaba en dar la respuesta. Al tardar tanto él pensando qué es lo que va a decir, porque una respuesta a una pregunta tan evidente, pues ¿usted está involucrado en este crimen? No, es una cuestión de una respuesta inmediata. Él acomodaba la respuesta y pensaba, la endulzaba y distraía. Pero obviamente que desde que ellos se apoderaron con esto, el mal plan que hizo Pastrana en aquella época, de cuando se hizo alto el fuego, le entregaron las zonas desmilitarizadas. El Caguán. Entraron entonces esta gente en el control de los laboratorios de producción de cocaína, y ahora los mismos que están trasladados a Venezuela. Por eso les digo, hagan la pregunta que incluya a los venezolanos. ¿Usted está de acuerdo? Porque están funcionando, operando los laboratorios que producen cocaína abiertamente, y todo el mundo en la frontera sabe dónde están localizados. El trasiego de químicos, el trasiego de pocos camiones que no se sabe lo que llevan y traen. Entonces, Venezuela ha sido una víctima de la agresión de esta FARC, y ante precisamente esta misma política de Chávez de subir las armas arriba en señal de que no vamos a tener ningún tipo de combate ni ofrecer combate con la guerrilla colombiana. Entregaron. Entonces hay antecedentes, por lo menos lo que fue el ataque de Carabobo, que mataron asesinaron de manera despiadada a estos miembros de la Armada venezolana. Y yo vi el video cuando en formación en las mañanas, la FARC, tomado ya el campamento venezolano, dieron pues un discurso y eso jamás Chávez hizo un reclamo. Más bien lo siguió en la vinculación. Eso es traición a la patria, y eso aquí en Venezuela nunca se hizo un juicio en contra de la FARC. Eso quedó mudo. Entonces han sido muchos las víctimas venezolanas en esta lucha, de esta guerra en Colombia. Entonces hoy día nos encontramos con que mañana va un plebiscito. Entonces hay una cuestión interesante. Ya, tú sabes que va a ganar el plebiscito, ¿no? Claro que sí. Entonces, pero te digo, o sea, le van a dar carta blanca al pobre pueblo colombiano, idiotizado por la campaña por la paz, le va a decir a Santos, sí, haga ese acuerdo, que es un acuerdo suicida para Colombia. Muchos colombianos que no se hace como en las elecciones de Venezuela, que los que estamos en el exterior no nos toman en cuenta. En Colombia existe pues la participación. Nueva Zelanda hoy hace el voto temprano. Entonces, ¿quiénes son los que están en el exterior que han tenido que huir por los secuestros y la lucha y el narcotráfico de esta gente, la manera como lo hacen?
son la mayoría de los colombianos conscientes, igual que lo que pasa con Venezuela. La gran mayoría de esos millones de venezolanos que estamos fuera del país son gente que hemos sido de alguna forma u otra víctimas del chavismo. Pero tú no estás empantuflado. No, yo no estoy empantuflado, yo siempre ando en botas de guerra. Yo no. Porque April dice que tú estás empantuflado también. No, yo no me, como decía el otro, yo no me siento aludido, porque yo nunca he estado, yo siempre estaba en activo, mi cuerpo y mi mente activa por la situación de mi país. Entonces, por ejemplo, lo que te decía, entonces, mañana hacen la pregunta en los Estados Unidos. Estamos seguros que todos los colombianos que viven fuera de Colombia van a votar por el no, porque precisamente están fuera del país por ser víctimas de toda esta gente. Esta gente cometieron unos crímenes horrendos. La cuestión de la misma guerra sucia esta con las quiebrapatas, las minas que colocaban, que todavía hay campos todavía como esas minas activas, que han perjudicado a la población civil, a estos campesinos, a fuerzas militares, que muchos están lisiados. Esta gente ha perdido miembros por los que están desmantelando o bien los que han caído en las trampas. Pero han sido muchos los delitos que han cometido como para decir, ok, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva va a contribuir porque que se siga el odio en Colombia. Por más que se decrete una paz, no existe la paz en Colombia porque hay muchos problemas dentro de las Fuerzas Armadas, la gente que ha sido víctima. ¿Cómo se verán hoy día estos soldados, estos oficiales que han sido víctimas de la guerrilla colombiana, que de repente le dicen, no, se acabó la guerra, olvidemos lo pasado? Esta gente tiene que ser castigada. Estos diputados que fueron asesinados en una cárcel, una encerrona de esa que tenían un campamento guerrillero, creo que fueron más de 11 senadores y diputados asesinados por esta gente, gente desarmada. O sea, cuando ellos hablan de una guerra regular, que cuando se entiende pues que esta gente tendría que acogerse pues a normas de guerra internacionales, eso nunca ocurrió en Colombia. En Colombia seguían ellos haciendo la guerra que les da la gana, reclutando y secuestrando gente. Todavía tienen un puño muchachito. Un poco de niños, que está la regulación forzosa, pero reclutando a gente. Mira, es tanto lo que han hecho que decir el santo en esa combinación de hacerlo en Cuba, que fue uno de los... Pero no lo hicieron en México, que es un país con que se respeta la cuestión diplomática, más que no existe pues en Cuba ese respeto. Todo lo hacen en Cuba, todo lo hacen beneficiando. Es como que tú estás peleando con las manos amarradas y el referee está a favor del contrario y el mismo coach tuyo también a favor del otro. O sea que fue una consulta muy injusta lo que se hizo hasta ahora y mañana lo van a llevar ahí. Ya lo firmaron, se dieron las manos, llegaron al acuerdo. La Córdoba se puso también ya el moño apretado ahí para salir mañana. Si será el nuevo senador y será candidata presidencial, quién sabe lo que le espera. Pero es muy feo lo que viene para Colombia y las Fuerzas Armadas lo están viendo. Ya. Mire, mi amigo, estoy hoy con Johan Peña. Vi que alguna persona no había visto su imagen. Dice, ¿quién está allí? Él es Johan Peña, antiguo comisario general de la DICIP en los tiempos de la democracia. Y bueno, fue un activo participante de todos los planes de persecución al narcotráfico, al lado de la DEA, etcétera, operando en Venezuela. Pero Johan tiene una hoja de servicio de impecable, digamos, audacias contra el narcotráfico y sobre todo una calidad de liderazgo en las fuerzas policiales que nadie le puede eliminar. El amigo Johan conmigo, yo ahí como asomadito, montamos una organización que es un nuevo orden, que está ya activo pues en clandestinidad en Venezuela y tiene muchísimos miembros que están pues pendientes de nuestra palabra y de nuestra propuesta de impulsar el tema del desconocimiento militar al payaso Nicolás Maduro. Eso ha tenido y mantiene a Bernal muy preocupado, que aparezca yo organizando, ¿no? y diciendo lo que no se puede decir en Venezuela. En Venezuela hay muchos personajes que se tienen que mantener mudos porque sería una tontería estar hablando en Venezuela lo que no se debe. Yo puedo darme ese lujo, ¿no? y de organizar y convocar, y se ha hecho, pues, y la labor ha sido bien acogida. Y ahí estamos, trabajandito, calladitos, que cuando nos vemos peor, y es lo que Bernal le preocupa, el silencio nuestro. Él sabe que estamos organizados y eso lo tiene a él
preocupaditos. Ya, menos mal que estamos en el imperio entonces. Claro que sí, empantuflado. Empantuflado como ese Caprile. Ay, Caprile, te va a llevar una sorpresa un día esto. Mira, Joan, a mí me interesaba un ángulo de este tema sobre el que, digamos, es necesario detenerse. Esto de por qué en Colombia se dio eso y en Colombia, en Venezuela se ha dado lo que se ha dado con Chávez, Maduro, Diosdado, etc. Chico, esto debe tener un origen mucho más, no sé, histórico, social. Esto es un tema del mundo entero, como fenómeno. ¿Por qué las direcciones políticas de los estados cambian? Chico, para poner, incluso el primer Caldera, chico, te voy a admitir que el primer Caldera era un venezolano representativo, o un Betancourt, o un Leoni. Incluso el Gocho II, ¿bien?, que lo destituyan es porque sencillamente le echó a perder el negocio a demasiados corruptos, sí, de los privilegios de la élite corrupta venezolana. Esa parte, por ejemplo, la gente casi que como quien la quiere saber, pues. Carlos Andrés Pérez, ya va. El Gocho puso una torta gigantesca en el primer gobierno sobre lo que llamaron la Venezuela Saudita, o sea, un despilfarro enorme y grupos económicos, incluso los llamados 12 apóstoles, recuerdo cuando estábamos chamitos, sí, que fue eso. Y bueno, pero en el segundo mandato él trata de corregir las perversiones del Estado rentista y limita, y bueno, y le montan los golpes de Estado desde la izquierda y desde la derecha otro golpe de Estado, su propio partido liderado por Alfaro Ucero y Caldera liderando los socialcristianos, aunque ya estuviera encaminado hacia su otra presidencia por la fractura de Copey, en lo que se llamó convergencia. Ese par de personajes montaron con la élite venezolana el desconocimiento del gobierno de Pérez para sacarlo, echarlo de la segunda presidencia. Pero fíjate tú que algo similar vivió Copey cuando la segunda presidencia de Caldera llega fuera de Copey. Sí. Prácticamente Carlos Andrés Pérez llega también fuera de Acción Democrática. Cuando estaba el gobierno de Lucinchi, que establecen ellos las candidaturas que ponen a Lepage a enfrentarse a Carlos Andrés Pérez, se sabía que no tenía vida Lepage porque es una cuestión de liderazgo que el Gocho le sobraba. Entonces, cuando ya gana la candidatura presidencial Carlos Andrés Pérez, el partido se recoge fila y lo dejan que se lo coman los lobos, y empezaron ellos mismos a conspirar contra Carlos Andrés Pérez, que es lo que lo llevó a donde estamos. Nos pueden acusar de gocheros un día de esto. Sí. No, y no es el caso, sencillamente estamos evaluando objetivamente temas de nuestra historia. Y yo tengo la pretensión, califíquenla de pretensión, la ilusoria creencia de que la gente que fue presidente antes tenía, chico, algunos valores, ¿bien?, que, digamos, deben ser por lo menos considerados a la hora de decir, bueno, el país estaba, si no en las mejores manos, por lo menos en manos que no eran las peores. Pero yo no sé qué ha pasado para que en Venezuela pasáramos, incluso del propio Carlos Andrés II, o del gordo Luis Herrera con todos sus defectos, que pasáramos a Chávez, chico, y de Chávez a Maduro, Diosdado. Ajá. Y Colombia, mis amigos, presidente lleno de disparates: Belisario Betancourt, Virgilio Barco, Lleras Camargo, Lleras Restrepo, ¿cuál otro? Gaviria, Samper, un desastre completo, narcotraficante. El proceso 8000 y todo lo que implicó, pues el enjuiciamiento, ya los carteles de la droga ponían presidente. Pero después hay una reacción de Colombia y ponen nada más y nada menos que al presidente Pastrana, un poco izquierdoso, pero bueno, de derecha, pero liberal, digamos, que monta aquella perspectiva del acuerdo pactado con la FARC. Pero no hay que olvidar nunca, a la hora de evaluar realmente el proceso colombiano, que, a ver, perdona la disquisición un poco distinta a lo concretito del tema, pero es que a mí me llaman la atención las conexiones mundiales del proceso. En 1989, recuérdense, la Unión Soviética se derrumba, el imperio concurrente de Estados Unidos ya no es imperio concurrente y lo agarra una crisis impresionante.
Muy bien. Queda entonces al garete, no, pero queda como en el vacío la política norteamericana. La política norteamericana que implica la búsqueda de un eje de intervención. No lo puede seguir teniendo de rivalidad con la Guerra Fría, con la Unión Soviética que se derrumba, y entonces transitoriamente estamos en los plenos años de Clinton, el eje de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero el terrorismo mucho menos que el narcotráfico. Bueno, era la época de Colin Powell, secretario de Estado. Y montan el Plan Colombia. ¿Qué es el Plan Colombia? Enfrentar duramente el narcotráfico y a la FARC y subsidiariamente el terrorismo guerrillero de la FARC como cartel de la droga, con posicionamiento importante en Colombia. Y el primer intento, un poco para cubrir la perspectiva de interés en la paz de aquella política del Plan Colombia, a Pastrana, bueno, se le aconseja o él recibe el consejo de la élite colombiana de asumir como probable, con una gran audacia, la posibilidad de la paz con la FARC. Y montan, incluso agarran un pedazote del mapa colombiano, allí en los valles del Casanare, acá, y en los llanos colombianos, en la ciudad en el pueblo del Cajuán, y montan allí lo que se llama una zona ¿cómo se llama eso? De zona, o sea, zona de paz y zona sin intervención militar, desmilitarizada, zona desmilitarizada. Y fueron allí, y bueno, y Pastrana se quedó esperando la llegada de tiro fijo del tal Marulanda, que lo embarcó en el propio acto de la firma que llevaba. Y Raúl Reyes, y ninguno se presentó. Bueno, resultado, a pesar de todos esos esfuerzos de Pastrana, bueno, entonces Pastrana no le queda otra que pasar a la otra fase. No quieren paz, bueno, vamos con todos los hierros. Y el plan del Plan Colombia es entonces fortalecer enormemente las Fuerzas Armadas colombianas, que prácticamente duplican su pie de fuerza, el habituallamiento, ¿cómo se llama eso? El apresto militar, pues, las armas, las cuadrillas de helicópteros, etcétera, y le meten una paliza, o empiezan a meterle una paliza, porque precisamente en ese instante agarra en Colombia el poder Álvaro Uribe, y da por cierto, en tiempos de Pastrana, siendo Santo ministro de la Defensa. Siendo Santo ministro de Defensa. Ahora hay que lavarse las manos en los ataques. Pero fíjate tú que bajo Uribe entonces, sin que esto quiera decir que Uribe era una especie de talibán, él también tuvo propuestas para tratar de contener el proceso de enguerrillamiento general, y había un problema tan grave como el de la guerrilla, que era el paramilitarismo. El paramilitarismo, amigos, surge en Colombia por una explicación sencilla de 30 segundos. Paramilitar es toda aquella fuerza canalizada contra la guerrilla a través de la llamada autodefensa por la incapacidad del Estado colombiano de derrotar la guerrilla. Porque no podían dar las cantidades de limitaciones que habían para combatir la bendita guerrilla comunista de la FARC. Entonces llevó a mucha gente y a militares, de día militares, y en las tardecitas chicos disfrazados, ¿entiendes? De ¿cómo se llama? De paraco, de paramilitar de la autodefensa. Fíjate tú que en esa época, que yo estaba activo ahí en la DC, entra los Pepes, que eran aquel grupo también paramilitar. Ahí estaban las Fuerzas Armadas, ahí estaban los paracos metidos, tratando de eliminar pues lo que quedaba de Pablo Escobar ya desmantelado, huyéndole a todo el mundo con un nuevo enemigo, que eran los Pepes, que no estaban con coba, le ponían bombas, persiguieron a la familia de Pablo Escobar. Pablo Escobar se vio arrinconado. Es terrorismo de Estado, ¿no? Sí, claro que sí, eso no cabe duda. Entonces, era esa combinación. Pero fíjate otra cosa, ¿no? Cuando cae Que conste que no he terminado mi análisis sobre la situación mundial, pero el Johan, que tiene más cuentos que yo sobre eso, ya me metió otro contrabando aquí. No, entonces quería decir también la parte esta, cuando cae el muro de Berlín, que estamos en el tema entonces. Que se desmantela aquello. ¿Qué pasa con la agencia, por lo menos la CIA? La CIA pierde mucho de su terreno, incluso deciden modificarle el presupuesto, que era muy alto,
ya no se justificaba porque ya no existía la Guerra Fría, que no sé qué tal. Ajá. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan autorización a la CIA de que entre en la guerra contra el narcotráfico. Y ahí se cometieron innumerables desatinos. Hubo una experiencia personal cuando enfrentamos por primera vez al cartel de los soles en Venezuela, que fue el que se desmanteló. Pues Pero se llamaba así, cartel de los soles, ya en esa época. ya se llamaba el cartel del sol, porque era un general, pero después ahí se sumaron otros 2 generales más. Ah, interesante. Eso fue el inicio, cuando nosotros le pusimos aquella muralla al narcotráfico colombiano que se le dificultó tanto seguir utilizando a Venezuela como territorio libre para su andanza. Surge entonces el cartel del sol. Cuando se libera pues y se incluye pues a la CIA en estas labores, uno de los miembros que aparecen de la embajada americana involucrados con este cartel de Cali y sus operaciones era un miembro de la CIA, de apellido McFarlane. McFarlane. McFarlane aparece de los detenidos, que fue la directora de la DEA en Venezuela, Anabel Green, y la segunda, Gilda Serna. Cuando ya estabas tú dirigiendo la Unidad Antidroga. Y entra allí este agente de la CIA que se prestó pues a cooperar, a darle forma al ingreso del cartel de Cali en las operaciones en Venezuela. Decía, ¿para dónde va Johan? Efectivamente, la CIA tiene ese coletazo como medio pirata, feo. No, incluso te digo, a nosotros, a los funcionarios de la DICI nos invitaron a Washington a tratar el tema de limitar pues que no le llegara a la CIA la basura porque que se había regado en Venezuela, porque decían ellos, miren, nosotros tenemos un problema. Si nos involucran en esta operación en Venezuela, vamos a perder la libertad que tenían ellos para operar. La CIA no participa en juicios de ningún tipo. Ellos no están obligados por ley a declarar, están exentos pues, de eso. No liberan los nombres de los funcionarios de la CIA operativos en cualquier parte. Entonces sale McFarlane, entonces ya con McFarlane empieza este gran problema. Entonces decían ellos, si a nosotros nos involucran en este caso, en el caso Norte, que estaba siendo juzgado aquí en los Estados Unidos, ya con un gran número de detenidos y drogas decomisadas y la estructura del cartel de Cali al descubierto, entonces la CIA se iba a ver obligada de ahí en adelante a rendir cuentas y van a perder entonces en ese momento toda la libertad operativa que ellos tenían. Entonces ahí no hubo ningún tipo de arreglo porque yo no podía decirle a ellos, bueno, entonces ¿cómo borramos a McFarlane de esta? No, votaron a McFarlane. Esa fue la respuesta que hubo. Pero ya estaba la CIA metida en esta situación. Y es lo que llevó a Colombia, lo que estamos viendo hoy día. Los errores. A Pablo Escobar lo combaten también parte de esta gente. ¿Quién le daba el subsidio y quién le daba la información a los pepes? La gente de la CIA. Dios mío, ya me enredaste esa vaina. Entonces, esa vaina no se entiende fácil. Bueno, son materias de políticas de... Chicos, esto de, a ver, amigo, lo del, ¿cómo se llama esto? El Periscope. No, ahí está, menos mal. De golpe no había nadie escribiendo. Esto es raro, porque en Periscope siempre están tratando de que cambiemos de tema y que nos vayamos. De repente está preguntando uno ahí por Caprilito, por no sé qué hay. Y como no veía ningún letrero, porfa, amigo, te queremos en el canal La Voz de Venezuela. ¿Cómo no, mi amigo? Con mucho gusto. Me imagino que a Johan, que es el popular aquí. ¿Qué gana Santo con el acuerdo? Ese era el tema que yo le proponía a Johan que tratáramos de explicarnos. ¿Por qué esos cambios en nuestras sociedades? Y es que no hay otra explicación que no sea la de que en los propios Estados Unidos, en los últimos 8 años, tenemos, chicos, un cambio drástico con esta política de Obama hacia una especie de permisividad, de dejar hacer, dejar pasar fenómenos, chicos, que están enterrando a los Estados Unidos y que de paso nos han enterrado a nosotros también. No es solo Obama, porque con Bush ya había, digamos, con esta manía de meterse solo contra el terrorismo allá de, ¿cómo se llama?, del Medio Oriente, contra el terrorismo sunita incluso, porque ellos ni siquiera era contra todo el terrorismo. Esa cosa me imagino que se la habrá reclamado Israel en más de una oportunidad. En realidad el terrorismo que acosa a Israel es el terrorismo, digamos, chiita del Hezbollah del Líbano, ¿bien? Y de, ¿cómo se llama?,
y que apoya a Siria y el terrorismo que ya no sé de quién es, de la llamado los fundamentalistas de Franja de Gaza. En todo caso, lo que interesa sí retener es que Israel ha podido mantenerse con mucha, ¿cómo se llama? Con mucha coherencia su política de amistad o de paz por lo menos con la Organización para la Liberación de Palestina, que controla los llamados territorios ocupados, el presidente Abu Ahmad. Pero el tema es entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en la conducción de la política americana? Y es por eso que interesan estas elecciones norteamericanas ahorita, porque este señor Trump, que tiene demasiados enemigos, para nosotros también sumarnos al coro anti-Trump, el Trump lo que está proponiendo es que hay que modificar esa ida en pendiente casi de abdicación de los intereses norteamericanos en el mundo entero, en materia comercial y en materia de lucha antiterrorista. Otro tema. Entonces, en Colombia, del Plan Colombia súper eficiente que le permite a Uribe, en los 2 periodos de Uribe, reducir casi 2/3 del activismo guerrillero de la FARC, lo que a su vez le permitió disminuir y casi erradicar el paramilitarismo de las autodefensas, o sea, y Colombia agarra, chico, un ímpetu extraordinario, su desarrollo económico y los equilibrios, los derechos políticos se mantuvieron, las fuerzas izquierdosas esas hasta ganaban alcaldía, etcétera, como los alcaldes de Bogotá y de Medellín. Entonces, sin embargo, chicos, de su propio ministro de Defensa, el señor Santos, chicos, surge, digamos, una especie de culebra allí, chico, vengadora, ¿entiendes?, de la FARC, que le echa el mordisco, chico, en el cuello, a la yugular a Uribe y a las propias instituciones colombianas, y se convierte este hombre en el que desmantela todo el Plan Colombia y todos los esfuerzos de Uribe. Eso es una cosa que a mí me cuesta entenderla. Bueno, la misma, chico, de la élite nuestra, entre el año 92 al 98, cuando primero con los golpes de Chávez, que tenía aquiescencia en la élite militar y en la élite, bueno, de eso conoces tú más que yo, porque te tocó hasta echarles tiros en el golpe de febrero del 92. Pero la élite venezolana, ¿qué fue lo que les picó, Dios mío, que terminaron todos en ese experimento absurdo del, ¿cómo se llama esto?, del chiripero de Caldera, de la expulsión del CAP primero, los golpes contra CAP, la sacada de CAP, el propio experimento de Caldera, que era errático, porque hace, por ejemplo, una cosa buena que fueron la apertura petrolera de Justi, etcétera, y su mérito habrá que reconocérselo a Pekov, que la agenda esa de Caldera, cuando por fin Caldera entiende el ABC de la economía, chicos, el viraje fue un poco hacia el mercado para permitir incluso, y Caldera llega al final por la oxigenación de ese plan de Pekov en el Cordiplan y de Matos Azócar, etcétera. Bueno, ya con unas dosis interesantes de corruptelas y de vaina que yo no me voy a meter en ese lío. Pero parte un poco a banco. Exactamente, y repartió mucho real también, los auxilios financieros. Hay unas historias oscuras allí que no vienen al caso, aunque quizás sean la explicación de muchas cosas, claro, de por qué estamos donde estamos, porque esa élite corrupta, la de los auxilios financieros, la del chantaje al Estado, chicos, llega al poder por la vía de Chávez, nada más y nada menos que por la vía de Chávez, que creen que van a inaugurar una etapa, chicos, del gran negocio, mano, el Cisnero y el del Nacional y todos estos grupos poderosos mediáticos, chicos, que entonces dicen, bueno, el país de jauja, pues ahora sí vamos a tener los grandes privilegios del Estado rentista. Se le voltean un poco a Chávez y tratan de sacarlo, y después Chávez, chicos, los carga perreado hasta que entienden la mayoría de ellos que es mejor asociarse con Chávez, abandonar los intereses del país, abdicar completamente y pasarse a una especie de élite guisadora, de una élite económica comprometida con el narcotráfico, con el narcolavado, con los facilismos enormes de la corrupción masiva y directa sobre los fiscos, sobre la plata del fisco, por la vía de Cadivi y todas las vericuetos de la corruptela chavista, y más aún de Maduro Diosdado. Y entonces, mis amigos, estamos ya como a la par con Colombia, pues. Santo, a nombre de la escoria de la élite colombiana, lleva a un gobierno de la FARC, y Venezuela, con la escoria de nuestra propia élite, lleva, chico, al gobierno Chávez, al gobierno Maduro Diosdado. O sea,
El que no crea que hay una decadencia en ambos países y que tienen su madre, su origen primigenio en la propia, digamos, idiotez política de la política exterior norteamericana, bueno, yo si no es esa, yo no sé dónde está. No sé dónde está. Pero eso no es un tema solo nuestro. La pobre España, chicos, cayó en manos de Zapatero. Sí. Hay que echarle pierna para caer en manos del imbécil Zapatero que de vaina no acabó con España. Bien, son altas y bajas los países, yo lo sé, pero en definitiva, son temas, chicos, que a mí me llaman a la reflexión y ¿para dónde es que vamos? ¿Podemos ir aún más a fondo en el abismo? Yo creo que no, porque pisamos fondo, pero miren, cuidado, si en Colombia el plan de paz sale adelante con el apoyo de Obama, si sigue la Clinton, que está también acordando con los Castro una reapertura de la reintegración de Cuba al mercado americano, etcétera, etcétera, si eso es lo que tenemos preparado de parte de la política norteamericana, entonces la política de gente como nosotros, que queremos rescatar el país y espantar para siempre, digamos, la perspectiva de que continúe esta plaga de gobierno, y que quisiéramos también ayudar a que en Colombia gente como Uribe, o como lo que representa el uribismo, enemigo de este plan de liquidación de la República Colombiana que representa Santos, ¿cómo hacemos para, por encima de la frontera, expresarnos públicamente de tal manera que estemos hermanados todos en la defensa simultánea de las dos repúblicas? Porque ya acabaron con la venezolana y van contra la colombiana, y están votando mañana cómo se acaba con la colombiana. Felizmente creo que en Colombia hay mucho mayores reservas que en Venezuela, y podemos contar quizás con una especie de reinversión, ¿cómo se llama?, de reversión de todo este proceso hacia el abismo, y la esperanza nuestra es que podamos, antes que se termine de hundir Colombia, sacar esta peste roja del poder en Venezuela para poder ayudar a las corrientes que en Colombia auspician que no nos mandan más guerrillas, que no somos más el país del descansadero y del narcotráfico para las guerrillas colombianas, que no somos más esa pieza clave que hunde a Colombia, y nosotros ahora, si nos sacamos de encima, como aspiro que sea el caso, digamos, de Diosdado Cabello de Maduro y de toda la peste roja, no tengamos, chicos, el problema de que el propio gobierno colombiano de Timochenko en 3-4 años plazo sea, chicos, la realidad de una república colombiana hundida. ¿Vale? Por no rebajada. Usted habla esto. Aquí no hay guión, mi amigo. Ustedes me matan porque yo le diga que pensaba Johan sobre esto, y sé que coincidimos hasta por señas. Sí. Pero aquí no hay ningún ensayo de, mira, el guión aquí hoy es tal y tal y tal y tal. Yo a veces, cuando se me tranca un poco el desarrollo, yo lo que hago es ver qué tiene la gente que está preguntando. Pues Santos pretende un premio Nobel de la Paz. Bueno, pues esa es la parte, digamos, tonta del proceso, ¿no? De que aspire, lo más evaluado que hay es un premio Nobel, se lo participo. Antes eso era importante. Pero, y la pregunta que yo me hago constantemente es, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas colombianas? Un ejército tan profesional, un ejército que se ha edificado en estos 50 años en un enfrentamiento frontal, pues, contra la guerrilla, que ha visto el desarrollo, pues, de todo lo que ha sido la historia de la FARC hasta que llega a sus grandes líderes que han sido eliminados por el ataque de las Fuerzas Armadas. Mira, Johan, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? Sí, pero hay una cosa dramática. Tú sabes que las explicaciones... Yo he hablado con oficiales colombianos, no activos, hablo con... Ellos tienen una organización poderosa que opina políticamente lo que se cuece. Son los oficiales retirados muy diferentes a los de Venezuela. Sí, son distintísimos. Ahí eso se llama la ACORE. Los oficiales de ACORE en Colombia, es decir, de los oficiales retirados, pero que tienen sus cabezas políticas allí, hablando con ellos uno se da cuenta de que allá hay unas reservas, como tú dices, impresionantes, pero tienen un problema, chicos. En Colombia, salvo el golpe, que no termino de comprender cómo es que fue de Rojas Pinilla, ese es un país con un siglo de exclusión de toda vaina de golpe de Estado, o sea, de una fidelidad a la ley, a la Constitución, y entonces es una fuerza disciplinada, es impresionante, porque tienen, ¿cómo se llama?,
cosas excepcionalmente positivas. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que la institución de más alto prestigio social es la Policía Colombiana? La Policía Nacional. La Policía Nacional colombiana, que combate la guerrilla igual que cualquier otro soldado, igual que cualquier otra cosa. Pero además es un ejército la policía, pero el respeto que tiene el colombiano promedio por la policía es una cosa impresionante. Bien, en esa policía y en esa Fuerza Armada, la sumisión al poder civil y legal es una cosa fuera de toda duda. Algo parecido a esta sumisión de Venezuela, pero en Venezuela es que es inexplicable porque es una élite corrupta. Pero la élite de la Fuerza Armada colombiana no es corrupta, ni la élite de la policía. Bueno, en estos días hubo un escándalo. Sí. A uno se le salió la rueda. Se le salió la rueda de la bicicleta ahí a un jefe de la policía, pero, hey, motivo realmente de esas cosas humanas, de esas depravaciones que... No, depravación. ¿Cómo va a decir Feltecki depravaciones? No, eso es una inclinación natural de ese señor. Por ahí, bueno, pues. En todo caso, sí, pero estaba ligado a comercio sexual, etcétera, entonces ya ahí sí... Hacerlo dentro de casa era el problema. Exacto. Entonces, salvo esa manchita allí, que los más indignados deben ser los propios oficiales por haberle cambiado la reputación. Lo concreto es que es un prestigio enorme que tienen y una enorme disciplina al estatuto legal, al estamento legal y jurídico del país. Al punto, mira, a mí me dijo un oficial de ellos, yo le digo, pero a ver, amigo, ¿cómo van a hacer ustedes si este plan de Santos va y sigue y sigue y sigue? Entonces, le dije yo la mala palabra en Colombia. Puede preverse, general, que aquí hay un golpe de Estado. Mire, carajo, me agarró la mano, me dice, no, Feltecki, en Colombia no podemos ni siquiera imaginar eso. Ahora sí le puedo decir lo siguiente. Al concluir este proceso que lleva a lo que está llevando, el carajo era consciente hace 2 o 3 años de esto que sabía lo que venía. Lo que sí le puedo pronosticar es que va a venir un proceso de profunda inestabilidad política en Colombia. Entonces, aquí está la esposa de Johan, pero no la voy a mostrar porque imagínense, no. Lucrecia Borgia está allí. Bien. Entonces, mis amigos, hola señora, ¿cómo le va? Aquí tenemos visita y todo. ¿Qué habla ahí? Es cuñada, mucho gusto. Estamos en directo, nos están escuchando 500.000 a 1 millón. No sabemos si son 1 millón o medio millón. Mira, la conclusión de todo este proceso que les hablaba sobre Colombia es que el estamento jurídico de Colombia no pueden haber, digamos, sido de peor suerte, que es que la FARC, chicos, se fue metiendo en el aparato de la fiscalía, en el aparato de la magistratura, en el aparato de los jueces, etcétera. La infiltración guerrillera, en lugar de ser por la vía militar, como sí fue en Venezuela hasta producir el fenómeno Chávez o la calamidad Chávez, en Colombia fue, chicos, por 2 décadas la penetración por la vía de organismos de derechos humanos, de los colegios de abogados, etcétera, fue metiéndose, chicos, en el aparato judicial de Colombia. Desmantelaron el DAS. Exacto. Y han logrado, chicos, los directores del DAS presos. Exacto. Y funcionarios. Entonces han tenido, chicos, una tenacidad tal en el desmantelamiento del aparato. Hoy por hoy se puede decir que el aparato judicial colombiano está en manos de la FARC. Cosa trágica para ese país. Y que la Fuerza Armada está hoy sometida pues a la férula, digamos, a las limitaciones severas para su actuación. Tiene una cantidad enorme de oficiales presos, oficiales que hicieron su combate contra la guerrilla y los tiene presos. Esas son las cosas que tú preguntas, ¿cómo es posible de que el ejército colombiano haya tolerado llegar hasta esto y después de tantas agresiones? Bueno, el bendito culto al Estado de Derecho, comillas, todo Estado de Derecho por definición, pero digamos la aquiescencia, la sumisión a la estructura legal del Estado colombiano. Y entonces es un culto malvado, pero es el culto a la jurisprudencia y al estamento jurídico del Estado colombiano. Ellos se ufanaron mucho de ser una élite política. Tú me estás diciendo que si había tanta conciencia en esos oficiales retirados que tienen esa institución que es intachable, ¿cómo permiten ellos que, sabiendo que a futuro corto iban a tener este gran problema? No,
ahí es donde está una vaina que debemos ser consecuentes con nuestro propio análisis. Vete a los años 70 y 80, ¿qué pasó en Colombia? Narcotráfico. Sí, narcotráfico. El Estado narcotraficante, que empieza por la corrupción masiva de políticos, no lograron con las Fuerzas Armadas, fíjate tú, pero sí lo lograron con los jueces y con los políticos. En los carteles de Medellín y de Cali, y tú de eso conoces, por supuesto, como factor activo en la lucha contra esa gente. Bueno, lograron a la postre esto. Este es el plan de paz de Santos que culmina la obra del narcotráfico colombiano, cuyo máxima expresión es el cartel, el mayor cartel del mundo, las guerrillas comunistas de la FARC. Con su padrino, por supuesto, con su cabrón, los hermanos Castro, y con su cabrón venezolano, el tal Maduro, que a nombre del generalato afecto al narcotráfico, a los narcosoles venezolanos, bueno, ya tú lo acabas de decir, yo por fin fue que até los cabos. Si hubo un narcosol, ¿cómo es que llegamos a tener los narcosoles como fenómeno en la cúpula de las Fuerzas Armadas? Bueno, todo viene, mi amigo, de la corrupción, de la venalidad de nuestra élite. El narcotráfico hoy gobierna Venezuela por la vía de los narcosoles, como en Colombia podrá gobernar mañana si el pueblo colombiano no reacciona felizmente al lado de una poderosa élite como la que representa Uribe, que se niega a capitularle al narcotráfico y a la corrupción como fuente normal digamos, de generación de riqueza, etc. Una de las motivaciones de muchos de los funcionarios con los que estoy yo conectado es erradicar pues, la toma de Venezuela por parte de los laboratorios de drogas de la FARC. Ellos han montado esa estructura meses, años, ahorita reciente, hace 2 o 3 años, de mudar toda la estructura de producir drogas en Colombia a Venezuela, con cuál de seguir manteniendo pues a su gente, a la guerrilla colombiana, de patrocinar ahora y costear la campaña electoral, que va a ser cara, porque va a tener que meter mucho dinero en la FARC para convencer a los que no van a estar dispuestos a votar por ellos. Están comprando masivamente votos para el Claro, para esto están haciéndolo, sí. Para esto están haciéndolo. Entonces el periodista le preguntaba a Timochenko, le decía, ¿cuánto dinero tiene la FARC? La FARC no tiene dinero, decía él. Entonces le sacan el mismo, ahí está en YouTube, le sacan las cuentas que han detectado el sistema bancario internacional de las cuentas de la FARC a nombre de unos sujetos que están identificados con 600 millones de dólares en una cuenta, 430 millones en otras cuentas. Tienen una cantidad de dinero y en eso se han utilizado la estructura que construyeron en Venezuela los corruptos como el Alzheimer y como el otro que han dirigido su dinero hacia los países árabes. Ahí entra el dinero de la FARC también, con la intención de que, bueno, algo nos queda en el entrepiernas, en esos negocios que hace la FARC produciendo y vendiendo drogas. Están produciendo drogas, están trasladando drogas desde Venezuela al exterior por la libre. Ahí no se está haciendo nada. Ahí está por el ministro Reverol, que es uno de los grandes narcotraficantes que están señalados en el mundo entero, operando con esa gente por la libre. Nadie hace nada. Entonces, ¿qué? De ahí sale el dinero que van a costear su campaña electoral, de ahí sale el dinero para seguir corrompiendo a los colombianos. Entonces, Venezuela es parte integral de este gran fenómeno que tenemos ahorita en el plebiscito de mañana. Tenemos que ver también hacia adentro, hacia Venezuela, qué está pasando en nuestro país, de qué manera esto nos va a afectar. Bien, ahora fíjate, Johan, ya creo que más o menos hemos dado los principales elementos para comprender la simultaneidad de los procesos, la interacción, la interconectividad del proceso que lleva a los acuerdos Santos-Timochenko, a la legalización del narcoestado. Yo les recomiendo que oigan, en España hay, por cierto, una ventana excepcional de medios, en Colombia todavía también, pero hay en España voces muy sólidas, como la de Federico Jiménez Los Santos y la del propio César Vidal, que han comprendido la inmensa calamidad que significan estos acuerdos. En Venezuela eso está, por supuesto, ninguneado como tema,
como están ninguneados todos los temas importantes de la política mundial y nacional a manos de esta especie de mediocridad ambiente. Un país, chico, que tenga BTV como televisora fundamental, ¿qué puede esperarse ese puño de burro? Y cómo se llama, y esos premios Nobel. Diosdado, el premio Nobel de literatura. Con el mazo adentro. Sí, el mazo adentro. O esos grandes cultores de, ¿cómo se llama?, de la veracidad informativa y de la... Bueno, en la otra acá está Londoño, en Colombia, que tiene una conciencia tan clara de lo que está ocurriendo en Venezuela. Oigan a Londoño. Hay que escucharlo. Todo lo que diga Londoño, mire, es verdad revelada. Ahora, en Venezuela, pero no me vas a decir tú que los de zurda conducta, chicos, no son pues una... ¿ah? Iba por rey ahí. Piltrafajantones directos, chicos, los de zurda conducta. ¿Entiendes? Hablando pavadas, estupideces y vulgaridades políticas en esa vaina de BTV. Bien, amigos, lo concreto es, hay que interesarse cada vez más en lo de Colombia, porque esos procesos tenderán a relacionarse. De hecho, físicamente estamos, como decía Johan, por la vía de la ocupación física de la FARC de territorios nuestros. Problema número 1, si se toma el poder en Venezuela, ¿cuál es la tarea de la Fuerza Armada que distingue a un oficial venezolano de un oficial chavista? La persecución y aniquilación de la FARC en territorio venezolano. Ahí no hay medias tintas, compañeros. Esa es una fuerza delincuencial extranjera que pretende ocupar y controlar parte de nuestro territorio y debe ser aniquilada. Yo diría, cualquier prueba de aptitud de cualquier oficial es: usted va a ser entonces, aspira a capitán, a mayor, bueno, usted, su trabajo de graduación es 2 años a la zona de, digamos, para tareas de inteligencia, persecución y aprehensión de guerrilleros. Claro, en los años 60 era... En los años 60 era así. Bueno, volverá a ser, la Fuerza Armada será una fuerza de defensa del país, de defensa de sus instituciones, y no, digamos, esta defensa formal de la Constitución de Maduro y de Chávez, sino la defensa de la verdadera Constitución, que es la de la existencia en paz de una república de ciudadanos que aspiran a vivir en libertad y que combaten por todos los medios posibles la ilegalidad de todo cuerpo armado, más aún si es un cuerpo extranjero. Bien, Johan, yo creo que hemos dicho lo fundamental. Si quieren los vericuetos de todo el proceso político, les agradecería oyeran mi programa de ayer o lo vean por estos mismos medios, donde me expliqué sobradamente sobre la cuestión política venezolana. Si quieren una historia más completa sobre dónde estamos en la situación internacional que viene de todo el proceso desde la Segunda Guerra, la Guerra Fría hasta hoy, véanse el de anteayer, donde expliqué mucho de estos temas. Es que todos los días hablar hora y media implica tocar demasiados temas, y hoy, aprovechando esta visita del amigo Johan a mi casa, nos hemos detenido pues en este tema por considerarlo de enorme actualidad y de enorme importancia. Si quieren dirigirte a nuestros auditorios, porque son varios auditorios de Facebook, Shelo, ¿cómo se llama?, YouTube y Periscope, con mucho gusto, Johan, te doy el honor de que seas tú el que cierre nuestra conversación de hoy. Yo quería terminar hablando de lo que sería pues el enfrentamiento de un nuevo gobierno en Venezuela, un nuevo Estado en Venezuela, porque el enfrentar y sacar a la FARC, destruir a la FARC, porque no hay otra manera, destruir a la FARC dentro de nuestro territorio. Y me decían los compañeros que han estado evaluando... Que es nuestra mejor colaboración a la República Colombiana. Claro. Pero me decían ellos que ellos ven tanta la impericia, la impreparación de las Fuerzas Armadas venezolanas para enfrentar a la FARC, al ELN, es una cuestión, bueno, espantosa. Decían la gente, se han hecho contactos con miembros de las Fuerzas Armadas colombianas que operan en frontera. Y decía, mira, yo sí les dicen estos colombianos, no es difícil nosotros pensar que el ejército venezolano esté en condiciones de enfrentarse al ELN y a la FARC. La preparación que tiene esta gente, el permanecer en combate tantos años, que le ha dado tanta experiencia, Venezuela perdió eso.
Entonces necesitaríamos, y eso es lo que conversamos, necesitaríamos nosotros la ayuda de las Fuerzas Armadas colombianas, de la policía colombiana que tiene tanta experiencia, tantos equipos adecuados para enfrentar a esta guerra. Venezuela lo que ha hecho es comprar esa cantidad de tanques, que es la corrupción de meterse en esos guisos, que eso no sirve de nada. Tú no vas a cubrir la punta de tanques una guerra irregular. Eso no existe. En una jungla un tanque. Sí, bueno, y los puentes venezolanos que se caen solos. Entonces le metes un tanque de eso y quedan las vías se terminan de destruir. Entonces habíamos entrado en conversaciones con la parte esta de las Fuerzas Armadas colombianas dispuestas a ayudarnos. En caso tal que nosotros de manera inmediata podamos liberar a Venezuela de esta catástrofe que vivimos, que ellos están dispuestos a ayudarnos, y es lo que ya hemos hablado, las persecuciones en caliente. Era algo con ese prurito que no pueden entrar las Fuerzas Armadas. Nosotros sí estamos de acuerdo en que entren las Fuerzas Armadas colombianas al territorio venezolano a ayudarnos a extirpar a este fenómeno. Y nosotros a ellos. Entonces, yunque y martillo es la única manera como podríamos nosotros salir de esta guerrilla, de estos laboratorios de drogas. Ya se las acaba el amparo de Reverol, del Alzheimer, de Rodríguez Chacín, se acabará pues la ayuda, la cooperación. Las Fuerzas Armadas colombianas veían que un momento que ellos lograron disminuir con estos ataques tan efectivos que tenían cuando eliminan a Reyes, eliminan a Monojoy, disminuyó mucho el enfrentamiento de los colombianos. Pero de repente vuelven a resurgir otra vez los combates. ¿Por qué? Por la ayuda de Chávez. Empezaron a mandar camiones llenos de municiones y armas y hospitales portátiles. Compraban equipos que sabían que no iban para las Fuerzas Armadas venezolanas porque nunca se vieron en el ejército venezolano, sino eso salía directamente a manos de la FARC y del ELN. Entonces, sí necesitamos la colaboración del ejército colombiano y de la Policía Nacional. Incluso necesitamos la ayuda de los paracos colombianos que están dispuestos también a ayudarnos. Eso sí es mala palabra para mucha gente. Para mucha gente, sí es verdad, ok, pero mira, a nosotros no nos han hecho ningún daño, todo lo contrario. Pero si, como es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces en parte de eso va la historia nuestra allí. Esperemos que salgamos antes de que se fortalezcan las FARC. Liberemos a Venezuela. En cuanto a ese calendario, para tener un cierre más venezolano, más criollo, más actual, más en nuestra propia drama, digamos. Amigos, vamos a una confrontación política de la que no sabemos su resultado. La MUD, Mesa de Unidad Democrática, nos lleva a exigir unas firmas de 20% más de circuito nacional. Y el vocero criminal del gobierno, el señor del mazo adentro, como lo llama Henry Ramos, el tal Diosdado, el Ampón Diosdado, dice: no van a recoger la firma, ya vas a ver que no van a recoger, porque ellos tienen el argumento que tiene que ser por Estado y tiene que ser, digamos, o sea que no se va a valer ninguna firma. Ahora hay que poner los 4 dedos y decidirse en 4, no es 4 y 4. Cuidado si de aquí a fin de mes ponen que también hay que tener huella de los pies también. Tendrá que poner la huella de las nalgas también. Y no, bueno, con esta gente no se puede. Entonces, eso es por una parte, las exigencias del CNE de esbirros estos de Chávez. Dejen ya de decir que los responsables son esas 4 imbéciles que tienen ahí en el CNE. Ellas hacen y dicen lo que les diga Maduro y Diosdado. Entonces, no hablen de esas 4, porque esas 4 no tienen nada que ver. Esas son unas empleadas de pacotilla, unas empleadas de 4ª categoría de la verdadera conducción del narcoestado venezolano, Maduro y Diosdado. Entonces, pero hay 3 jornadas de firma donde pueden haber millones de venezolanos que no se les deje firmar porque que se acabó la hora. ¿Qué va a pasar? Hay gente que está planteando, Voluntad Popular en especial, y María Corina, que debe plantearse la desobediencia civil. Porque no es integrado como hace Colombia ahorita con el referéndum de mañana a los que estamos en el exterior. No lo han hecho porque saben cuál es la votación que van a obtener. Entonces, esa es otra de las cosas, la dificultad que tienen los venezolanos de expresarse. Una vez que ese es uno de los grandes pesos que llevamos los que salimos de Venezuela por diferentes razones, que no podemos participar en la política del país, le cierran el paso a la gente. Entonces, mira, yo no sé, mira, yo te voy a ser sincero, mientras existan las redes, o sea, mientras Venezuela esté conectada a internet, es mejor que estemos aquí, porque allá estaríamos presos de bola. No. Ok.
Entonces, Imagínate. la relativa ventaja eso de que, como dice Capriles, dejando el pellejo, yo no sé qué pellejo es el que deja besando muchachos y besando, digamos, las viejitas en los barrios venezolanos. Yo no es ningún desprecio al sexo femenino, cuidado con vaina de decir que uno hace un comentario, ¿cómo se llama?, machista. No, es que es propio de los políticos y politiqueros de toda la vida, andar besando gente como si fuera un gesto normal. Y eso se ve a las claras que es un gesto profundamente demagógico. Profundamente demagógico. Uno le provoca besar a muy poca gente, chicos, la verdad es esa, ¿no? Y por supuesto eso de andar repartiendo beso y beso y beso, 300 besos diarios, eso no puede ser sinónimo de un heroísmo como el que se le atribuye al ilustre Caprilito. Entonces Capriles sigue besando, no te preocupes, yo no me opongo a la besuqueadera. A lo que yo me opongo es que al lado de la besuqueadera insistas permanentemente en una política blandengue. Incluso cuando no eres blandengue, lo digo, mientras más tengas la tesis de que el revocatorio debe hacerse este año, sí o sí, y de que hay que ir a la calle para exigir ese referéndum, por supuesto que podemos contabilizar entre las voces que sencillamente pueden ser reconocidas como parte del esfuerzo nacional. Esto es lo que yo le opongo a Capriles. ¿Qué estaba haciendo tú ese día, Capriles, cuando estaba yo ahí? Vamos a ponerlo aquí. Mire, mi amigo. Tomando Miraflores, ¿qué estabas haciendo tú? El que está ahí. Yo no estoy empantuflado ahí. Tengo un fan en la mano. Ese es Johan Peña en el 4 de febrero de 1992. Se lo voy a poner exacto para que la puedan hasta copiar la foto de esta persona que está aquí. Bueno, pero Johan está un poquito gordito comparado con esto. Pero en aquella época estaba 40 años tenía yo ahí en ese momento, y entonces 64, y aquí el aire engorda en este país. Ajá, ahí tenías convicciones y fortaleza física. Convicciones tengo todavía. Todavía tiene las convicciones la fortaleza mental. Y la fortaleza mental, exacto. Porque hay que reivindicar a los viejos, Claro. porque cargan la manía que no, que la juventud tiene que... Déjense vaina, chicos. Los viejos podemos todavía hacer muchas cosas. Este dueto que está aquí nos falta Escarratú, que un día esto lo tenemos que poner ahí, de que no tenemos las cámaras y los estudios pesados. Pero al Carratú, que tampoco es un muchacho, el Carratú está el más muchacho eres tú, por cierto, ¿no? Sí, pues más tratadito. Bueno, nos falta aquí Carratú. Bien, amigos, somos gente que tenemos la intención de pertenecer a un gobierno de facto. Se lo digo así clarito. A ver, señores de la MUD, ustedes pueden esperar los años que quieran para que voten por ustedes y sacarse las tripas unos con otros para que con los votos de los venezolanos. Nosotros no creemos en esa vía lenta, nosotros creemos en la vía rápida, en el fast track. Lo que creemos es en una solución de fuerza, de una vez se lo digo, para que nadie se engañe con nosotros. Queremos una solución de fuerza por la vía de un desconocimiento militar y de una rebelión civil más desconocimiento militar conforman una unidad inextricable de una nueva etapa para la República, que después legalizaremos, por supuesto, con todas las elecciones que queramos. Pero estos bicharracos solo salen a piedra, plomo y candela. No hay otra. Está demostrado que no pueden salir si no es a piedra, plomo y candela. Nos complace, y con esto quiero cerrar el programa, nos complace, me imagino que interpreto al amigo Johan, que por fin ha surgido un sector cada vez más importante en la propia MUD, que ha llegado a la conclusión de solo la rebelión paga, solo la indignación popular transformada en una lucha de indignación, de indignada protesta pública eficiente puede terminar los días de este gobierno. Le falta un detalle, anímense a pedir de las Fuerzas Armadas el desconocimiento militar del régimen. Cuando yo vea parte de esa oposición diciendo, y María Corina ya lo insinúa, cuando los vea diciendo necesitamos que las Fuerzas Armadas desconozcan a estos bicharracos, entonces estaremos de acuerdo en la única viabilidad de una nueva etapa para la República de Venezuela. Será hasta muy pronto. Ha sido un placer estar con ustedes este rato. Siempre. Y siempre, ¿no? Ok.